pregunta qué sistema usaba, y la mayoría, obvio, que contesta lo que es Office de Word, pero aparece otro sistema, digamos, y no lo Sí, ahí lo conocía. escribió Caro en el chat. El Google Suite. G Suite es la suite de Google, o sea, el que tiene la cuenta en Gmail, si va al mail, y hay en la parte superior derecha 9 puntitos grises, si haces clic ahí, te da las herramientas que te provee Google por tener la cuenta. Y una de esas es... Está bien, es como trabajar en la nube, digamos. Documentos de Google, planilla de cálculos de Google, presentación de Google. Es una ofimática, nada más que dentro se trabaja de Google. todo en Google y te lo guarda todo en tu Drive. Es trabajar en la nube, pero la herramienta es una ofimática, digamos, una suite de ofimática. Sí, las herramientas son bastante parecidas al Office, Sí. igual. De hecho, cuando vos querés descargar, te pone como Excel, como Word, como las mismas herramientas que Office. Exacto. Está bien, pero es como trabajar en la nube. Ok. Bueno, perfecto. Bueno, si les Lo parece... otro que era para preguntarle a Mariela era el tema de prolongar la fecha de entrega. Sí, pero ese no es para Mariela, es para A Mercedes. mí no, para Mercedes, sí. Para Mercedes, para Patricia y para mí, obviamente. Yo me sumo también a ese planteo que lo estuvimos un poco charlando con el grupo, considerando por ahí que son varios autores, si no es un impedimento o realmente no obstaculiza algo en el proceso de avance de la cátedra, si se puede extender una semana más. Eso desde nuestro planteo, no sé si todos los grupos adhieren y obviamente sí es que es posible. Ahora viene papi. Sí, igual ahí Emilia nos dio una buena data de cuánto era por ahí las fuentes que teníamos que tener para el análisis del caso. Pero sí, igualmente. Sí, unos eso, días más, perdón. creo que estaría buenísimo. En principio, claro, son como dos cosas separadas, pero digamos, lo que nosotros pensamos era, si bien, digamos, el abordaje de los autores se propuso, bueno, ya con la clase 7, también de alguna manera intuíamos que quizás no iban al día con las lecturas, que podía aparecer esta cuestión, por eso también propusimos que fueran 4 al menos los autores de los 15 que están propuestos, ¿no? Pensando también que es un trabajo grupal y que, bueno, podía haber intercambios. El tema de la fecha yo creo que es algo que se... Discúlpame, por favor, por ahí no entendimos esto. ¿Se requiere de la intervención de 4 autores nada más? Claro, eso es lo que dicen Sí. las consignas. Como mínimo 4 autores, que las tienen que elegir. Por ahí se pueden dividir las lecturas y hacer una, digamos, son 4 los autores como mínimo. Bien, ¿no? Sí, el supuesto con el que nosotros trabajamos es que sabíamos que tenían una semana, un poquitito más de trabajo, que nosotros íbamos a dedicar este espacio para la reflexión y para aportarles autores y miradas ante los pensamientos, y que para ese texto que ustedes tienen que armar, tienen que usar solamente 4 de todos los que se ofrecen. Siendo que es grupal, se supone que a esta altura del eje algún autor tiene que tener leído cada una, y es digamos como agregar alguna mirada para sostener una recomendación. No era una lectura exhaustiva de los 15 autores. Así que bueno. Pero claro, nosotros por ahí malinterpretamos eso, por eso también estábamos como muy exigidas porque queríamos cubrir los 15. Así que en ese sentido... No, y lo que pasa también, perdón, es que venimos de terminar el recuperatorio la semana pasada, por lo menos los que los volvimos a rendir, hicimos todas las lecturas nuevamente de los textos, obviamente para rendir el recuperatorio, para ver qué se nos pasó y demás en la primera entrega,
Entonces por eso también estamos como medio limitados con las lecturas de estas semanas porque estábamos enfocados en el recuperatorio. Por ahí lo que me parece que lo que podemos hacer es más que posponer la fecha de entrega, porque lamentablemente el cuatrimestre es corto, y digamos, yo por ahí lo que propongo es más que posponer la fecha de entrega una semana, y por ahí teniendo presente esto que el requerimiento mínimo son los 4 autores, por ahí lo pueden repensar, sobre todo que por ahí con el diálogo que tengamos ahora van a poder tener otro panóptico para poder elegir algunos actores, ¿no? Como para poder ir a leer. El lunes, Patri, había pensado en también generar un espacio de trabajo, o sea que el mismo lunes, que es el día de la entrega, por ahí si tienen dudas de cierre, también lo pueden trabajar. Y a mí me parece, quizás, Patricia, que lo que podemos manejar es como esto del caso por caso, ¿no? Por ahí alguno que necesite un día, 2 más, más que nada para después no decir, bueno, corremos toda una semana, entonces eso implica correr todo, y por ahí son 2 o 3 días, en casos puntuales, que lo podemos manejar así. Patri, ¿qué decís? Sí, perfectamente. El lunes, en el horario del práctico, yo voy a estar disponible, bueno, para trabajar con ustedes lo que esté faltando, y bueno, podrán entregarlo ese día hasta las 12 de la noche, y si no, generaremos un acuerdo. Qué sé yo, 3 días, 4 que necesiten, digamos, son pocos los grupos, entonces también eso hace que uno pueda hacer un mayor seguimiento. Recuerden que tienen el foro de trabajos prácticos donde pueden ir planteando las dudas. Yo estoy atenta al foro. Si te parece, Mercedes, podemos organizar y acordar de ese modo, en vez de hacer la entrega el lunes, hasta el miércoles o jueves, darles tiempo como para que lo entreguen. Bien. Sí, no habría mayor inconveniente, ¿no es cierto, Emilia? Sí, lo ideal es no, como dijo Mercedes al principio, no estirarnos demasiado, porque el problema que tenemos es que el cuatrimestre es corto. Nosotros el miércoles que viene ya empezamos con el otro simposio, que es el simposio sobre el tema de educación a distancia, y es como que necesitamos ir cerrando y habilitando nuevas perspectivas, o sea que, bueno, Patricia queda a disposición de ustedes en ese sentido de manifestarle si tienen alguna dificultad, y bueno, los que pueden lo entregan el lunes y los que no, se comunican con Patricia. De todas maneras, la idea es que ahora también aportarles algunas miradas que por ahí le pueden ayudar a elegir perspectivas para las recomendaciones, y el lunes también se puede seguir trabajando. Así que no, seguimos. Bueno, vamos entonces a nuestro tercer momento, ¿no? Justamente lo que estábamos diciendo, por ahí, a partir de las dudas o de las preguntas o las reflexiones, de los comentarios que quieran hacer, de lo que estuvieron trabajando en los grupos, ir un poco hacia los textos para que tengan, digamos, que puedan dar luz al caso, ¿no? En esto de las perspectivas que comentaba Emilia. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario de lo que estuvieron trabajando, más allá de esto de la fecha de entrega? ¿Compartir algo que haya surgido? Nosotras teníamos algunas dudas que al final, bueno, estuvimos ahí conversando, por eso no salimos de la sala, pero no tiene por ahí tanto que ver con la parte teórica, porque ahí tenemos que ver en profundidad los textos. Buenísimo esta aclaración que hiciste. Igual nosotros habíamos dicho, bueno, evidentemente es obvio que no podemos tomar los 15 textos porque estamos hablando de un análisis de 500 palabras, entonces dijimos, bueno, se tildó, ¿no? No, te escuchamos. ¿Estás? A mí Sí, se me sí, había sí. tildado la imagen. Sí. Igual voy a apagar la cámara porque me están dando mal internet. Entonces las dudas que surgieron básicamente es por la tabla y los gráficos, como que ya los tenemos, creemos, pero la tabla, tenemos que tomar todas las respuestas específicas que están en la planilla del Excel, o podemos algunas preguntas por ahí generalizarlas, las
las sacamos algunas, o sea, lo que nosotros consideramos relevante, o hay que tomar todo lo que está dentro de esa planilla del Excel? No sé si querés contesto yo. Dale, contestá, sí, justo, sí. Porque te vi que, mira, la idea es que ustedes mantengan una estrategia donde lo que seleccionen o que prioricen o que visibilicen más en la tabla, no todos los datos que están en la tabla tienen que tomarse en el gráfico, obviamente, porque son menos, pero en la tabla no necesariamente tiene que tomar todo, sí, la mayoría, digamos, la expectativa es que haya un recorrido y que eso que está ahí después sea un insumo para la recomendación y para la bibliografía con la Para que el se análisis. Claro, digamos, cuando ustedes le van a recomendar a los dueños de la escuela o a las autoridades de la escuela, del instituto, tal tal cuestión, considerar, mirar, tal cosa, tiene que tener en cuenta no solamente lo que tienen en el gráfico, sino que a veces les puede llegar a ser necesario ir a alguna cuestión que aparezca en la tabla, como sostén de Bien. lo que están proponiendo. Pero obviamente que es una vuelta a mirar la tabla original y ahí implica una selección, un tratamiento de la información. Perfecto, perfecto. Y respecto a lo otro de las variables que tenemos que construir, creo que dice la consigna, hablábamos el lunes ahí un poquito con Pati también que decíamos que por ahí en las respuestas está implícita esa información, ¿no? Pero a su vez, como que esas categorías las tenemos que tener en cuenta para la construcción dentro de la tabla, de los gráficos, para después también analizarlo con alguna categoría específica o que se vincule obviamente con esas 4 variables nuevas a construir. No sé si me explico, si soy media enredada para Yo no preguntar. entiendo la palabra variable en lo que está diciendo. ¿Cuáles serían las variables? Viste que Estos menciona 4 criterios, variables. los 4 criterios que están acá. Sí, la Claro, lo obsolescencia menciona como programada. variables. Lo menciona como variables ahí. Entonces eso también nos generaba un poquito de dudas, por más que en la respuesta puede estar implícito esa información, si igual teníamos que construir unas nuevas, 4 categorías nuevas, o no. No, Las teníamos que tomar para el análisis nada más. Claro. Como criterios para el análisis dentro de esas 500 palabras del informe, digamos. Tomarlas como criterios para el análisis, sí, a ustedes, vamos a decir, de repente ven con claridad que es agregar, digamos, el criterio como para hacer alguna clasificación, bienvenido sea, pero no es lo esperado. La idea es que puedan leer, hacer una lectura de lo que aparece en ese cuestionario, que es ese cuestionario que llenaron ustedes mismos el día del simposio, ¿se acuerdan? O sea, que en realidad no es más que un espejo de eso, una muestra en realidad. La idea es eso, y tenerlo en cuenta para las recomendaciones, ¿no? Porque es hacer una lectura, utilizar estos criterios para hacer una lectura de estas herramientas, pensar a los estudiantes, digamos, estos que son pulgarcitas y pulgarcitos, pero situados en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Eso es importante, lo hablábamos con uno de los grupos recién, que sí, es una caracterización de pulgarcita, pero no es la pulgarcita que está en Francia, ¿no? La pulgarcita que está acá, entonces sí es pulgarcita en muchas cosas, pero en otro contexto. Entonces a eso apuntamos con la caracterización de pulgarcita. Y las recomendaciones tienen que tener en cuenta estas, digamos, tanto al colectivo de docentes, digamos, como a esta pulgarcita, el contexto, bueno, y ahí que aparezcan también estos criterios. Una aclaración respecto del uso de la palabra variable. Cuando no está usada en el sentido del modelo hipotético deductivo, donde tiene que haber una variable interviniente, una variable dependiente. La verdad que es una palabra que por ahí no fue la mejor que pudimos utilizar, por ahí tendríamos que haber usado términos que no generaran esa idea de la rigidez de un modelo cuantitativo de relación de causa y efecto y esas cuestiones. Más que nada, tómenlo como criterios, como categorías, como dimensiones, una cosa un poco más abierta, digamos, no tan rígida como es lo que implica desde lo metodológico el uso de la palabra variable.
Por ahí se usó el sentido más común del término, pero no apela a que hagan un trabajo de esa naturaleza, de relación de variable interviniente, variable dependiente, todas esas cosas. No, Es que no, justo coincide que lo estamos cursando en, No, ya tenemos cuantitativa. bastante. Ya tenemos bastante. Claro. Sí, por eso, por ahí. Es más, de hecho, yo decía, bueno, estarán cursando, no sabíamos si la habían cursado o no, o si la estaban cursando, y bueno, también era un lindo ejercicio de integración, ¿no? Porque es un cuestionario que tampoco es del todo cerrado, entonces también hay que trabajar un poquito lo que se levantó, y eso es parte del trabajo de la investigación en las ciencias sociales también. Entonces, bueno. Sí, digamos como que qué bueno que lo están cursando, entonces saben de lo que estamos hablando y saben que no exigimos el nivel de apego al modelo positivista que seguramente ustedes tienen en cuantitativa, porque nosotras podemos transitar una mirada un poco más quali, digamos. Así que bueno, para que se tranquilicen un poco, que no empiecen a buscar causalidad en todo. Pueden buscar relaciones más amplias. Así que, bueno. Yo puedo hacer una Mercedes, consulta. no, está bien, dale, Isabela. Perdón. No, veo que quizás lo vamos a tratar ahora, pero no encontramos material para trabajar la conectividad demandada. Quizás es a lo que vamos ahora, pero bueno, nos queda pendiente eso, y si lo tenemos ahora nos va a ayudar para agilizar el análisis desde esa categoría. La idea ahora es, a partir de las dudas que salgan, ir trabajándolo. Lo que comentaba también uno de los grupos, que en realidad conectividad demandada, en realidad estamos hablando de conectividad, ¿no? Y por ahí un poco es la búsqueda o la indagación, no hay una bibliografía que hable, que diga conectividad demandada, sino es poder ver cuánto demandan las herramientas, ¿sí? O las apps, o las formas digamos, de conectarse que han utilizado estos docentes, o que utilizan, o que en las propuestas de enseñanza, ¿no? Poder analizar cuánto consumen, poder hacer esa búsqueda, apunta a eso, ¿no? ¿Cuánta conectividad demandan? Semi, si vos querés comentarles un poquito. Sí, no, a modo de ejemplo, sí. Bueno, nosotros con Mercedes hicimos una búsqueda parecida a la que tienen que hacer ustedes, y encontramos, por ejemplo, lo que consume YouTube comparado con lo que consume una videoconferencia, si usas datos o si estás con Wi-Fi. Eso, digamos, no es importante que ustedes hagan un análisis ultra purificado de la cuestión, pero sí pueden hacer un comentario respecto de que si son estudiantes que tienen tal y cual situación, eso demanda mayor conectividad, mayor ancho de banda. Pueden incorporar el concepto de ancho de banda, que también lo buscamos en internet y lo encontramos fácilmente, digamos. Esas no son cosas sobre las que hay bibliografía, pero están por todas partes y están en nuestro vocabulario cotidiano. Tuve que aumentar la velocidad porque no podía trabajar, porque somos 4 que estamos a la vez. Bueno, todas esas cosas que ustedes pueden de alguna manera relacionar con los datos que tienen en la tabla y con lo que le gusta hacer a Pulgarcita local, digamos, ¿no? O que quiere hacer Pulgarcita local. Esos datos nosotros encontramos, cuánto se consume por YouTube, cuánto se consume en videoconferencia, y hay sistemas de videoconferencia que gastan menos que otros, sobre todo de los datos, que muchos chicos usan datos del teléfono para comunicarse. O sea que bueno, esas cosas están ahí en Wikipedia, en los distintos servicios de WhatsApp, están ahí en la web a mano, y ustedes depende también de lo que sugieran como medio principal, supongamos, o que consideran más valioso, ahí mirar más o menos que si eso demanda mucho o poco o nada, ¿no?
No sé si te contesté, Camila. Sí, sí, perfecto. Sí, ahí fui anotándolo en el Drive para que ya nos quede. Y otra consulta, que creo que lo hicimos mal, cuando nosotros tenemos que hacer la tabla, hacemos los 3 gráficos y la tabla, la información la sacamos de la encuesta del Excel, pero sacamos una de las columnas, por así decirlo, o tenemos que hacer conversar, digamos, diferentes respuestas de los docentes. No me quedó claro eso cuando hablaron recién de la tabla. No, eso lo pueden elegir ustedes. Esto es en el ejercicio del investigador, vamos a decir, o del investigador en la script. No, esto no es un paper, pero digamos, en el ejercicio de análisis, uno hace de 1, tabla de 2, prueba con un gráfico. No voy a gastar un gráfico en esto, hago una tabla. Entonces, en realidad, si ustedes pueden combinar y mostrar algo más de lo que se arroja al cuestionario en forma directa, buenísimo. Y por ahí no es necesario, porque en realidad quieren hacer una tabla mostrando una sola variable, bueno, lo hacen también, digamos, en eso no tienen libertad. Es lo que ustedes decidan mostrar con esos gráficos y tablas. Bien, perfecto. Gracias. ¿Había otra pregunta por ahí alguien que quería? Yo había bibliografía que no había encontrado. Decime cuál. Puede ser, sí. La marqué porque hoy estuve viendo, sé que algunos son videos y ya los tengo, Sí. pero... ¿Alguna puede ser PONS? Sí, Nuevas Tecnologías de la Información en la Educación, esa no Sí. está. Ese te lo subí anoche. Lo subí anoche, debería estar ahora, y elegimos, en realidad, elegimos un capítulo para compartir ahora, para que puedan tomar, que es el de, toma un análisis prospectivo sobre las aplicaciones educativas de la informática. Es muy interesante porque en realidad se escribió en el año 92, pero plantea algunos elementos para el análisis que la verdad, para la cuestión de las recomendaciones, puede ser bastante útil a nivel de reflexión, ¿no? Porque un poco, de alguna manera, lo que hace es clasificar como 4 tipos de propuestas que aparecen con la inclusión. En este caso habla de las computadoras, ¿no? de las tecnologías informáticas en realidad habla. Y bueno, y hace como un gradiente entre lo que es la enseñanza programada, ¿no? Después pasa más cuestiones conductistas, luego lo que es más constructivista, lo cognitivista, lo cognitivo, y una cuestión más orientada a la construcción, a la expresión y a la comunicación. Así que eso es cortito, bien. Son 6 páginas, y insisto, si bien es del año 92, es bastante orientador por ahí para que lo tengan en cuenta, para pensar los tipos de propuestas que pueden hacer. Bien. Después está uno que es de Pisitelli 2009. Pisitelli 2009 también. Anoche hicimos ese trabajito. Nativos digitales. Parezco de la editorial, ¿no? Y si no te vendo este. Bueno. También, capítulo 6. En realidad, el que dice convirtiendo la alfabetización digital en una nueva infraestructura del conocimiento. Claro, en ese nos sentimos menos culpables y en lugar de sacarle una foto, de escanear, tomamos uno que él mismo publicó en la web, en su blog, en la web, en su blog. Entonces, tiene una introducción que no tiene el libro, pero digamos el resto del capítulo es igual, y habla de alfabetización digital. Bueno, hay varios autores que hablan de alfabetización digital. Incluso Ferreiro, que es otra de las autoras que tienen, en un momento medio que la discute, sirve para hacerlos dialogar. Sí, es interesante. Y después Salomon 2001. El de Perkins es, en realidad. Ah, bien, lo noto. Sí, ese en realidad es el capítulo 2, me parece, que sí, lo tenemos que corregir, es el de Perkins. Claro, eso, sí, ahí está. Lo que pueden tomar es el capítulo 2, que de alguna manera está hablando de un aprendizaje invisible, ¿no es cierto? Que más que nada puede llegar a servir, no sé si estoy hablando bien, no, ese es el de Romanino,
Porque no lo tengo acá. el libro. Aprendizaje invisible, sí, Romaní habla, pero Perkins, sí, el término no creo, sí. Cogniciones distribuidas, consideraciones psicológicas y educativas. ¿Puede ser? Tecnologías para transformar la educación. Sí, es ese. Pero en realidad es el de Perkins, la persona más de Perkins. Claro. Sí. No es el de aprendizaje invisible. Sí, ese es el de Cobo. Claro. ¿Y Bien. el de Perkins qué capítulo sería? No, es el capítulo 2 de Salomón, es un capítulo de Perkins y está subido como Perkins. Ah, como Perkins, bien. Claro, porque es el autor del capítulo. Ese me lo perdí yo. ¿No? Y el último, y no digo más nada. No, Sancho sí, Gil, acá estamos para eso. compilador 2006. Tecnologías para transformar la educación. Está buenísimo porque hiciste la búsqueda y fueron todas las que ayer dialogamos, estos días. Porque Eso hay lo varios tuvimos de que Sancho cambiar. Gil. No, pero eso lo tuvimos que cambiar porque no lo encontramos en ningún lado en la web. No lo teníamos en una versión para poder escanear. Bien, entonces así ese que no lo va. cambiamos por. Sí, no va, pero pusimos otro. En realidad, a ver si lo tengo por acá. Perdón, Porque de Sancho Gil hay dos colgados. De la tecnología para aplicar a la tecnología para pensar y la formación del profesorado en el uso educativo de las TIC. No, ninguno de esos dos es. Patri, no sé Pero si estás esos por dos ahí, son los ¿lo que tenés? vimos. Por eso, no es ninguno de esos dos. Entonces no. Ya te digo. Yo estoy buscando el que vos propusiste. Sí. Está. Lo subí yo. Estoy, Mercedes. ¿Eh? Acá estoy. Investigación para transformar y mejorar la educación. Esa, acá la encontré. Sí, en realidad por ahí no es un texto que va de lleno a las temáticas, pero si querés, Patri, comentarles por ahí qué es lo que podrían llegar a tomar. Lo que podrían llegar a tomar es toda la primera parte, porque hace un lindo planteo acerca de cuál es el lugar en este momento de la investigación en las prácticas docentes, ¿no? Y hace una fundamentación, la educación un bien imprescindible, primero plantea, y en segundo lugar, la investigación educativa fundamental e irrelevante. ¿Qué ha pasado con la investigación? Entonces, este es un texto que va de lleno, seguro, para las recomendaciones, especialmente la primera parte, porque la segunda parte del artículo es una especie de editorial donde ella presenta distintos artículos de ese número y no están vinculados con la temática. Pero sí la primera parte está estrictamente vinculada a la importancia de la investigación educativa. Que es muy importante que se tenga en cuenta esta cuestión a la hora de la recomendación, ¿no? Perdón, ¿podés repetir el Pato, texto? ¿podés Que repetir eso? Investigación Sí. en acción, digamos. Esto es un ida y vuelta y es un estar mirando de manera permanente nuestras propias prácticas educativas. Y esa tiene una linda fundamentación ahí que puede servirles para las recomendaciones. Lo que vamos a hacer sí es actualizar, ahora después vamos a Pero actualizar. después la suben. Esa está subida. No está. Me olvidé de subirla, perdón. No está Perdón, subida. Bueno, ¿podrían repetir de quién estaba hablando Patri? Porque me perdí el título. de Sancho, no Sancho. De Sancho Gil, sí. Ya te paso, el artículo es Investigación para transformar y mejorar la educación. Ahora sí. ¿Y el otro tipo que estaba quién era? Juana Sancho. Bueno. Esa es la recomendación, ¿no? Hacia dónde puede ir este artículo. No sé si te parece algo más, Mer. No, de ese artículo, decirles que estas, por ahí especificaciones de qué capítulo de esos libros que han quedado en la bibliografía, el libro completo, qué capítulo sugerimos,
lo vamos a subir, o sea, ahora vamos a actualizar el archivo con cuáles son los capítulos para que lo tengan también ahí escrito en la hoja del trabajo. Bueno, y después, para las demás categorías, encontraron bibliografía, ya más o menos tienen, digamos, para la cuestión de la obsolescencia, para lo privativo open source, para lo de soberanía digital. Son todos temas que se vinieron trabajando, digamos, por ahí no con ese nombre, pero en el simposio se trabajó. Todos estos conceptos estuvieron presentes. Ahí para el tema de obsolescencia programada, tienen un artículo que no es tan largo, que es el de, que no me sale en este momento, tiene un apellido chino, Yang. Sí, les da los conceptos, más importantes que pueden usar, y tiene una mirada, también tienen un video para eso, para, digamos, para precisar un poquitito más cuando se expresan. ¿Me repite el nombre, por favor? Están en la hoja, lo tienen en la hoja del... Está en el caso, en la bibliografía que se sugiere, en el caso está. Como complementaria, no, como ampliatoria. La bibliografía ampliatoria que está. Están Yang, con Y. Y el video es, o sea, largo. Uno utiliza a veces categorías, no voy a decir ni largo ni corto. Es 1 hora y cuarto que dura el video. Si no pueden sentarse a mirar 1 hora y cuarto el video, pueden hacer como yo, que hago bicicleta y lo miro, fija, o mientras cocinan, o digamos, es un video por ahí recomendable para que lo miren porque es muy, muy claro y más allá del caso, presenta desde la historia del concepto de obsolescencia programada que surge con un cártel de electricidad que va regulando el tiempo de vida útil de las bombitas de luz, ¿no? Y como una teoría, como una estrategia, no una teoría, una estrategia económica de reactivación de la economía en Estados Unidos, digamos, la obsolescencia programada no es algo que suframos nosotros, sí es algo que sufrimos nosotros ahora, pero no es nuevo, eso quiero decir. Es algo, digamos, del mundo de la economía. Entonces, es muy interesante porque van a ver distintos ejemplos de dónde está la obsolescencia programada. Incluso, no sé, yo pensaba, no lo dice el video, pero podemos pensar en la moda, ¿no? Cómo, digamos, a través de regulan la moda, hace que uno quiera consumir y dejar de utilizar la ropa porque es vieja, y cuando por ahí determinado jean, determinado suéter, lo podríamos seguir utilizando, ¿no? Bueno, ¿qué nos pasa ahora con la cuestión de la tecnología, con las computadoras, con los teléfonos celulares, con los software también, digamos, todo tiene, tanto el software como el hardware tiene obsolescencia programada, y bueno, para el caso es bastante, digamos, creemos que es un criterio que es importante tener en cuenta. Ahí en Yang van a encontrar muy claras los distintos conceptos de durabilidad, de obsolescencia programada, ahí lo distingue él, digamos, la obsolescencia programada es lo que se le otorga en forma posterior a que fue fabricado o generado un producto por marketing o por, digamos, nuevas estrategias posteriores a que fue creado el servicio, el producto, lo que fuere. En cambio, durabilidad es lo que porta de por sí, digamos. Por ejemplo, hay celulares que tienen más durabilidad de la que ya la gente después por marketing considera que su celular queda en desuso porque ya no tiene uso, porque eso se genera desde otro lado, no desde la durabilidad que porta en sí el aparato, ¿no es cierto? Esos conceptos son interesantes para por ahí utilizarlos con más precisión, lo mismo que cuando habla de discontinuación, y después es interesante para las recomendaciones mirar las soluciones que propone, digamos qué lugar puede tener la escuela, la educación en este sentido, cuando él propone la idea de como soluciones
contra esta cuestión de la obsolescencia programada, la idea de pronosticar la obsolescencia y retrasarla. Eso tiene que ver con, ¿se acuerdan lo que hablaban en el simposio, por ejemplo, de las computadoras que tienen la posibilidad de ponerle Linux y otros dispositivos? En realidad es una estrategia que empodera al usuario y al ciudadano, ¿no? Prolongar esa obsolescencia programada como estrategia educativa y, bueno, personal también. Bueno, esos conceptos están ahí muy claritos. No sé si hay algún otro autor que le generó duda, bibliografía. ¿Y de conectividad demandada, de dónde se puede, a qué autor nos podemos referir? Creo que es lo que dijimos al principio, que justamente el punto de conectividad demandada no tiene autores propuestos dentro de la bibliografía, porque en realidad nosotros cuando propusimos ese criterio estábamos pensando en que lo que demanda cada uso de los que aparecen en la tabla, digamos. Esas cosas que la gente elige, los docentes eligen, y que Pulgarcita, situada en Mar del Plata y en San Martín al 1700, elegiría, ¿qué conectividad pueden llegar a demandar? Eso lo podemos buscar si nos imaginamos, si van a ver videos. Nosotros hicimos el ejercicio con la cátedra y aparece en internet, si vos miras un video, cuánto te demanda de ancho de banda, cuánto te demanda de velocidad, si vos estás en una videoconferencia, cuánto te está demandando, qué implica si estás con Wi-Fi o si estás con datos propios, pero bueno, forma parte de la argumentación que ustedes pensarán en ese momento y usarán. Si te pones en internet conectividad tal cosa, enseguida te aparece, pero depende de lo que ustedes elijan para argumentar, digamos. Apela a ese concepto, qué ancho de banda, qué consumo, qué velocidad, te va a tener esa cuestión. Vas a necesitar. O van a necesitar los chicos o los docentes. Para soberanía digital, ¿encontraron algún autor que pueda aportar? Hola. Ah, sí está. Era el de soberanía, era el video de la Universidad Vasca, ¿no? Que estábamos, el videito de la Universidad del País Vasco, creo que era. Ese que duraba 1 hora y cuarto, ¿no era sobre soberanía digital? No, ese video habla de obsolescencia programada. Ah, obsolescencia. Pero entonces había otro, yo lo vi en algún lado. Sí, en realidad... O los que cantaban, me parece, no sé, algún video lo vi. Por ahí, soberanía digital, hay muchos de los textos que hacen referencia a esto, ¿no? Entonces no lo van a poder... No es que hay uno solo o uno específico, sino que incluso en Pulgarcita hay partes que hacen referencia, por ahí no describe el concepto, no define el concepto de soberanía digital, pero sí hace preguntas que aluden a soberanía digital. Digo, como para, digamos, también poder atravesar al sujeto que por ahí estamos intentando describir a esta Pulgarcita, algunas preguntas. Bueno, no sé si quieren que...
Y también García Canclini les puede Sí, servir. por eso Canclini, Porque Benamú. él, cuando habla de la globalización, de la unión de los intereses y los medios, en esta cuestión del poder y la hegemonía. Benamú, cuando habla del uso de los datos de todos los interesados en torno al libro digital, al periodismo, a la música, cómo usan los datos. Incluso da un ejemplo que es muy, muy transparente, digamos, para este concepto de soberanía digital, donde da el ejemplo de cómo Amazon informa en un texto que 20.000 lectores, creo que son, o 10.000, no sé, habían subrayado el mismo párrafo a medida que iban leyendo en un texto usando libros digitales. También después otra mega empresa hegemónica también compara o comenta que una novela, los lectores de esa empresa la habían tardado, creo que 20.000 lectores habían tardado un promedio entre 3 días y una semana para leer una novela de 1000 páginas. O sea, fíjense el nivel de invasión de la soberanía que implica eso en el propio dato, ¿no es cierto? Como han estado leyendo los datos. O sea que ahí en Benamú tienen para mirar, tienen en García Canclini, también en creo que en Moreno Galvez Moreno también, Galvez. Emilia. Sí. El derecho a la comunicación en la sociedad de la información, de allí también, y tienen conceptos interesantes para ir enlazando, vinculados a la ciudadanía digital, a la participación ciudadana, a la brecha digital, ¿no? A la inclusión digital, y cuál es el lugar de la educación en ese sentido. Yo creo que este es un lindo artículo también para que puede iluminar en este sentido. Sí, independientemente de los otros autores que con una postura más crítica, más del sur, más de colonial, también se posicionan en las relaciones de poder entre los países, ya acá estamos hablando de los países, los estados, y la cuestión de la soberanía que se queda implícita, por ahí no se usa el término, como decía Mercedes hace un rato, no se usa el término explícitamente soberanía digital, pero sí está eso en la base, ¿no? Digamos, desde una mirada más crítica respecto incluso de quién tiene la palabra, por decirlo en términos de Freire, ¿no es cierto? En esta cuestión de la posibilidad de la comunicación horizontal, de la generación de mensajes, de la visibilidad del mensaje, del que está en una relación de poder asimétrica, ¿no? Creo que eso tienen dos artículos que tienen una mirada más crítica, más, digamos que como contrapesan la mirada más hegemónica que podrían encontrar en The Game de Barico, donde está más centralizada en la mirada europea, anglosajona, lo mismo que pasa con Pulgarcita, que está desde Europa, pensado, y bueno, por eso también les propusimos esos textos como para interpelar un poco una mirada desde ese lugar. Sí, de Pablo Pons también, en el texto del 2008, ese que dice algunas reflexiones sobre las tecnologías digitales y su impacto social educativo, ¿no? Hace referencia que la brecha digital es una brecha económica y que en definitiva es una brecha educativa. Y ahí pueden tomar la cuestión del profesorado, porque él hace mucho hincapié en que en realidad las tecnologías tienen que ser incorporadas en las escuelas como una demanda del profesorado, una solicitud del profesorado para mejorar sus prácticas de enseñanza, para mejorar los aprendizajes, y no por una imposición del marketing o porque hay que utilizarlas porque sí, digamos, porque hoy por hoy hay que incorporarlas sin que haya una reflexión y una necesidad educativa para eso, ¿no? Entonces ahí lo pueden ver con claridad.
Yo, si me permiten, quería compartirles un pequeño parrafito de Pulgarcita que me parece que está interesante para pensar en el concepto de soberanía, ¿no? En la página 86 del libro, dice, Pulgarcita, individuo, cliente, ciudadano, ¿dejará para siempre que el Estado, los bancos, las grandes tiendas se apropien de sus propios datos por cuanto hoy en día resulta una fuente de riqueza? He aquí un problema político, moral y jurídico, cuyas soluciones transforman nuestro horizonte histórico y cultural. Puede dar como resultado un reagrupamiento de los repartos sociopolíticos por el advenimiento de un quinto poder, el de los datos, independiente de los otros cuatro, legislativo, ejecutivo, judicial y mediático. Parece... Bueno, ella les tiró una flor de data, ¿no? Mercedes, yo les dije lo de Benamú, que ya casi les falta, Patricia dijo lo de Moreno Galvez, o sea que bueno, ya como que tienen para este tema a dónde buscar y casi como que está sugerido. Y en el caso de lo que acaba de leer Mercedes de Pulgarcita, está como gritado. Otro texto que no está en la bibliografía del eje 2, que está en la bibliografía del eje 4, si no recuerdo mal, pero que está en la biblioteca y que para esto va de cajón así, y digamos que les recontra puede servir, perdonando la poca academicidad de los términos, es de Cobo Romaní, acepto las condiciones. También. Es muy, también, va también de lleno a la cuestión de la soberanía, ¿no? Que si bien, lo que se habló en el simposio, ¿no? Si bien muchas herramientas son gratuitas en términos económicos, en realidad estamos pagando con lo que aceptamos en los términos y condiciones, que la mayoría de nosotros, o muy pocas veces sabemos, ¿no? Que tiene que ver con el mercado. Eso lo hablamos justo el lunes con Patricia, justo hicimos comentario de eso, que nada es gratis, digamos, que todo se paga de alguna forma. Está silenciada, Mercedes, no te escucho. Perdón, sí. No, digo que tal cual, que sí, que nada es gratis, que se paga con los datos, y en principio, hablando de educación, tenemos que apelar quizás a estas cuestiones, ¿no? El tema es generar la conciencia para poder elegir, ¿no? Bueno. En la casa metida en esto. De esto también, no, el ultramundo, ¿no? Que habla Barico, por ahí el Barico no hablaba de la pandemia, pero sí habla de esta continuidad que tenemos entre lo virtual y lo no virtual. Bueno, acá tenemos lo cotidiano y lo académico. Bien. Bueno, entonces el trabajo lo que a mí me deja un poco más tranquila que es tomar datos y un poco jugar con la imaginación de cómo acomodamos, qué podemos hacer. Tenemos libertad para poder hacerlo, digamos. ¿Paula hablaba? Sí, Paula, está bien. Sí y no. O sea, no es un caso de análisis, no es que tenga que ser un caso de que hay una solución o que nosotros estamos esperando que den estas 5 recomendaciones y son esas 5. No. En ese sentido sí, porque ahí está, digamos, la cuestión de nuestro rol profesional, ¿no? Hay mucho de creatividad, pero fundamentada, digamos. Digamos que las propuestas que hagan estén basadas por lo menos en 4 lecturas. Acuérdense de referenciar como corresponde, ¿no? de citar, bueno, todo eso que ya sabemos, pero digamos, sí, creativos en función de lo teórico. Pero después la forma o sea, ¿qué datos eligen ustedes para hacer los gráficos? ¿Qué tablas van a hacer? Eso sí, porque eso justamente, ahí está en cómo los van a mostrar.
Después la caracterización de pulgarcita, recuerden, bueno, que sea situada, es una pulgarcita en Argentina, en Mar del Plata, en el 2021, bueno. Entonces ahí también tienen otros elementos. Y después, bueno, ese grupo de asesores tiene que pensar teniendo en cuenta estos criterios, ¿no? Porque que sí son bastante, eso sí podríamos decir, orientativos, digamos. No es que dijimos hagan recomendaciones en el aire. No, tengan en cuenta estos 4 criterios para analizar y para proponer, digamos. Lo que no quiere decir que no tengan, digamos, esas recomendaciones, que no tengan un posicionamiento inicial, por ejemplo, en la línea de lo que planteaba Patricia, que propone Sancho, digamos, desde dónde en 2 renglones, digamos, pueden de alguna manera posicionarse como asesores de ese lugar, de la reflexión sobre la acción, de la cuestión, ¿no? Tratar de, por más que nosotros les dijimos que usen 4 autores, barrer un poco, porque es una mirada que luego se va a seguir recuperando en la cursada, sobre todo en lo que viene con la recuperación de los simposios. El ejercicio de esas miradas y la integración está también bien valorado, ¿no? Pero el foco va en esos 4 criterios. Hago una última pregunta porque volví a pasar por la biblioteca. Estos textos que preguntaba hace un ratito Belén, ¿los van a cargar entonces o algunos ya estaban y otros no? Porque no los estoy encontrando, capaz que... El que no vas a encontrar es el de Sancho, sí, porque ese nos faltó subirlo, pero fue un reemplazo. Este último, el 15, digamos, el de Sancho. sí. Ese no está, ese de la investigación para transformar y mejorar la educación. Después, The Game, bueno, está. El otro que decíamos, de Pablos Pons, es un capítulo, ese está subido. Sí. El de Pisitelli es un capítulo, el capítulo 6, que en realidad es una publicación que hizo en el blog. Se llama Alfabetización Digital como nueva infraestructura del conocimiento. O sea, ese capítulo de Pisitelli que hace referencia a la alfabetización digital. Sí, ese está. Perfecto. ¿Y el de Pons? Y el de Salomón, que aparece como Perkins. Gracias. Y el de Salomón saque Perkins. Bien, y espera, porque el que no encuentro es el de Pablos Pons. ¿Dijiste que es un capítulo? Sí, el capítulo que se llama Un análisis prospectivo sobre las aplicaciones educativas de la informática. Fíjate por D, con la D, de D Pablos. Sí, sí. Y si no, como la P de Pons, ahí ya te digo. Ese estaba, lo encontró recién. Ahí está, lo encontré, gracias. Bueno. Emilia, no sé si vos querés hacer algún comentario. Mariela, quizás algo que quieras aportar, o vale. Si no, mientras tanto, recordarles que el próximo miércoles tenemos simposio de educación a distancia. Tenemos 2 invitadas externas y 2 invitadas internas. Bueno, que creemos que va a estar muy interesante porque es hablar sobre la educación a distancia, que no es esto que vamos adelantando ahora, que lo que estamos viviendo ahora, lo que estamos transitando, la modalidad de cursada de pandemia, no es necesariamente, no es educación a distancia, sino que esto, bueno, una cursada de emergencia, ¿no? Son formas, pero no
es específicamente educación a distancia. Entonces vamos a trabajar ese tema y bueno, vamos a tener expertas en la temática para abordar estas cuestiones. Así que bueno, esperamos que puedan sumarse el próximo miércoles a las 18:30. Eso recordaba aclarar que no va a ser como el simposio anterior, que fue dividido en 2 días de la semana, sino que lo vamos a presentar solo el miércoles, a partir de las 18:30. Bien. Bueno, ¿tiene alguna consulta, algún comentario, alguna reflexión? Emilia, no sé si vos querés agregar una cuestión más de lo que del barrido que fuimos haciendo. Que recorrimos las 4 dimensiones de análisis más solicitadas, que fue la cuestión de la conectividad demandada, que preguntaban, que ya se sabe que lo van a construir ad hoc para cada postura que planteen, buscando el dato en internet. Después la cuestión de la obsolescencia programada, que vimos los autores que lo trabajan y creo que eso más o menos quedó claro, recorrido. La cuestión de la soberanía, que también creo que, si no, me corrigen. Y por último, la cuestión, que no me acuerdo, de los recursos abiertos, de código abierto o no, que eso, bueno, creo que el simposio en ese sentido aportó mucha mirada, que pueden recurrir allí para trabajar sobre eso. No sé si queda alguna duda. La distinción entre libro y gratuito, que eso también se hizo en el simposio. Sí, la verdad a mí me parece que fue muy bien explicado por ustedes, ampliado y aclarado con respecto a la bibliografía, por eso me parecía que si no hay más dudas, no. Aclaramos y oscurece, entonces más vale si no hay más dudas dejar. Bueno, cualquier cosita pueden preguntar en el foro y bueno, ahí estaremos atentos. Bueno, nos vemos el miércoles que viene entonces. Bueno, Gracias. Adiós. Buena semana. Gracias Hasta luego. igualmente. Hasta el miércoles. Chao.